Ayer hubo mucha opinión en relación a una conferencia de prensa del diputado Mario Redondo, donde se señalaba que las tarifas de buses se estaban inflando, que estábamos hablando de tarifas que no correspondían a la realidad. Imagínense ustedes lo que eso significa, ni más ni menos que el transporte público, el que tienen que tomar los que menos tienen todos los días, varias veces al día, porque a veces tienen que trabajar y tomar 3 buses para llegar a su trabajo, porque no pueden estar sin trabajar y no consiguen trabajo en otra parte. Bien, pidámosle a don Mario Redondo que muy puntualmente, para que todos entendamos, ¿cuál fue la denuncia? ¿Por qué afirma que están inflados? ¿Por qué no confía en esos datos? Que por favor nos lo haga saber y cómo llegó a esas conclusiones. Don Mario, buenos días. Muy buenos días, doña Amelia. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes. Venimos muy preocupados desde hace varios meses con la ARECEP. Sentimos muchas quejas de la población de que la ARECEP no es una institución amigable, no es una institución que facilite al usuario manifestar sus posiciones, y lo hemos comprobado en distintos procedimientos en los que hemos apoyado a comunidades en la provincia de Cartago y en otros lugares y que aún están sin resolver. Pero más recientemente empezamos a conversar con amigos, un grupo de especialistas y técnicos de la Red Solidaria Nacional, don Olman Bonilla, y algunas otras personas. Algunos de ellos intervinieron hace ya bastantes años en la definición del modelo que aplicaba. Y nos encontramos con 2 sorpresas muy desagradables. Y las 2 tienen que ver con una distorsión en los modelos que utiliza la ARECEP para calcular el monto de las tarifas, una distorsión que termina incidiendo en el valor o en el monto de las tarifas y no en favor de la parte más débil de la ecuación, sino en favor de la parte tal vez más poderosa, que son los autobuseros. ¿A qué me refiero? Por un lado, están contabilizando los costos fijos, no de las unidades que están en operación, sino de las unidades o de los buses que tienen como especie de una reserva técnica al incorporar los costos fijos. Eso es un punto muy difícil de entender. Pónganos, muy preocupante, pero pongamos un ejemplo para que la gente entienda exactamente qué es lo que están haciendo. Sí, se lo pongo en sencillo porque efectivamente es una cuestión muy técnica, difícil de asimilar. Por ejemplo, una ruta que hay solo un bus, y esto fundamentalmente afecta más a las comunidades rurales donde hay menor número de unidades. La empresa tiene un bus operando que presta el servicio y tiene un bus en garaje, en reserva, como una especie de reserva, pues en caso de que el otro bus no funcionara. Bueno, resulta que a la hora de hacer los cálculos de los costos fijos, ya no está pagando por un chofer del único bus que está funcionando, sino que está pagando también por 2 choferes, como si el otro bus que no se está utilizando estuviera funcionando también, y todos los demás costos administrativos, el costo del canon para el ARECEP, el costo de todo lo que conlleva la operación de otro bus. En esos términos estaría duplicando en esos casos los costos fijos que tiene que pagar el usuario. Esto ha llevado, según lo hemos observado, aumentos de tarifas desproporcionadísimos. ¿Del cuánto por ciento? Mire, depende de la flotilla, ¿verdad, doña Amelia? Cuando es un bus, obviamente el porcentaje es mayor, lo cual aplica. Imagínense que para Grano de Oro de Turrialba, el aumento que se está proyectando en este caso es de 200% de Turrialba a Grano de Oro. Grano de Oro, donde vive de la gente más pobre de este país, que es el sector indígena costarricense, que habita ya en la zona de Talamanca. Hay aumentos de hasta 500% en la zona de San Carlos, de 400 y resto por ciento en el sector de Esparza. Le cito un ejemplo muy claro. Se determinó también que por otro error en la fórmula que tiene que ver con el cálculo de pasajeros por kilómetro cuadrado, se estaba haciendo hacia el extremo superior, calculando no sobre la base del promedio de pasajeros que viajan, sino sobre el máximo de pasajeros. Eso hacía aumentar la tarifa. En el caso de San Juan Sur, de Corralillo de Cartago, se ha estimado que se cobró de más en los últimos 26 meses que se estuvo cobrando la tarifa 650
pedirle a don Enrique Muñoz, intendente de transportes, que también muy claramente nos explique por qué pasan estas cosas que denuncia don Mario Redondo y que terminan afectando efectivamente a las personas que menos tienen, injustamente diría yo, por el tema como lo plantea don Mario. ¿Qué dice don Enrique de la ARECEP? Buenos días, doña Amelia. Buenos días a usted, un saludo al señor diputado y a todas las personas que nos escuchan. Sí, miren, la ARECEP ha empezado un proceso de discusión sobre cómo se calculan las tarifas de autobús hoy en día. Este es un modelo que se utiliza desde hace 20 años. Cuando cambió la ley de ARECEP, en el año 96, la ARECEP recibió del MOB una forma de cálculo de las tarifas, y eso es lo que se ha usado durante los últimos 20 años. Entonces, precisamente por eso que usted menciona, de que el servicio de autobús es muy importante para la mayoría de los hogares costarricenses, hemos empezado un proceso de discusión de cómo se calculan las tarifas. Por ejemplo, hoy en día los usuarios pagan un bus nuevo en 7 años. Bueno, la ARECEP está proponiendo que se pague en 15 años. El dato de la cantidad de pasajeros es fundamental para el cálculo de las tarifas. A mayor cantidad de pasajeros, menor es la tarifa y viceversa. Ese es un dato que venimos buscando la mayor claridad de ese dato desde hace mucho tiempo. Ese dato refleja los ingresos de las empresas y es muy importante por eso contar con un sistema de pago electrónico que nos permita mejorar la calidad del dato que se usa en las tarifas. Así como estos temas que le comento, muchos temas han salido en una serie de foros que estamos realizando en el Colegio de Ciencias Económicas para discutir por primera vez desde hace muchos años cómo es que se calculan las tarifas de autobús y que todos los usuarios y todas las personas entiendan por qué es que se calculan así. Es precisamente, doña Amelia, en ese contexto que curiosamente surgen este tipo de cosas en un momento donde la ARECEP está dándole transparencia a la forma del cálculo de las tarifas y estamos buscando cuál es la mejor forma de ajustar el modelo a la realidad operativa de las rutas. Hay que reconocer, y es una cosa que ha salido en todos estos foros, que la forma de cálculo requiere ajustes importantes que no se han discutido en los últimos 20 años y que ahora lo estamos haciendo. A ver, don Mario, ¿qué le dice a don Enrique Muñoz? Bueno, un saludo cordial también, efectivamente. No, yo no le escucho bien a don Mario. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es el teléfono? ¿Es la señal? A ver, don Mario. Bueno, no tenemos ahí está señal. Mejor. Ahí me escuché mejor, ok. Le digo, bueno, un saludo cordial al caballero de ARECEP. Efectivamente, la ARECEP viene realizando algunas actividades. Esas actividades me parece que van en la dirección correcta de tratar de transparentar una institución que definitivamente tiene que estar al servicio del usuario. La ARECEP nace para defender a los usuarios. Lo que nos hemos dado cuenta es que definitivamente hay una serie de cosas y de errores, a veces en parámetros que se han venido analizando, que afectan y atentan contra el usuario. Curiosamente, contra la parte más débil de la ecuación, en este caso, que es el que tiene que usar el transporte de bus, el pasajero, y no contra la otra parte, ¿verdad? No dice nada el señor regulador de transporte, en este caso, sobre las denuncias particulares que hemos hecho, las cuales, le quiero decir, doña Amelia, están debidamente fundamentadas y las vamos a llevar. Vamos a presentar una moción hoy mismo en la Comisión de Gasto Público para invitarlos a ellos a discutir de este tema. Vamos a dirigir una nota hoy mismo a la autoridad reguladora de los servicios públicos para pedir que se suspenda cualquier decisión en donde estén considerándose estos parámetros para nosotros erróneos y que afectan a un sector importantísimo de la población. Y iremos igualmente al juzgado contencioso administrativo, tribunal contencioso administrativo, a presentar una acción a efecto de que se restablezca no solamente lo justo, lo correcto en este caso, sino que de manera adicional se restituya económicamente a la gente, los usuarios de las rutas que se han visto afectados precisamente por estos errores. A nosotros ahora, importante. No nos enredemos, don Enrique y don Mario.
Don Mario denunció también algunas cosas puntuales que le parece a uno inadmisible, don Enrique. ¿Son correctas lo que está señalando don Mario? Y las denuncias que hizo, eso, de esa manera se están calculando las cosas, las tarifas, si eso son cosas que se pueden eliminar, ¿de qué depende que eso se elimine? Si a todas luces parece muy injusto. Sí, doña Amelia, aquí, bueno, es importante mencionarle a todas las personas que la reserva a la hora de calcular una tarifa de una ruta concreta de autobús parte de digamos, del esquema operativo que el Consejo de Transporte Público le autoriza a esa ruta. Y hay que tener muy claro que aquí participan dos instituciones que cada una tiene sus propias competencias. Por ejemplo, el Consejo de Transporte Público es el que define cuál es la ruta, de qué lugar a qué lugar va, cuántos kilómetros tiene, cuántos buses van a funcionar en esa ruta, de qué modelos son esos buses, si va a salir el bus cada 5 minutos o cada 15 minutos o cada media hora. Todas estas cosas que les comento tienen incidencia directa en el cálculo tarifario. Obviamente, no es lo mismo que el bus salga cada 5 minutos a que salga cada media hora, eso tiene un precio distinto. O por ejemplo, que los buses sean modelos 2014 a que sean buses con 10 años de antigüedad. Por ejemplo, el señor diputado mencionaba ahora un caso de una ruta lejana ya en Turrialba, que por cierto fue un estudio tarifario que la ARECEP rechazó la semana pasada sin fijar la tarifa para esa ruta. Pero claro, ahí tenemos que el CTP, en un acuerdo de su junta directiva, esa ruta tiene 2 buses autorizados para un trayecto determinado, para unos horarios determinados. Esos son los datos que sirven de base para el cálculo tarifario. Esos son los enredos en los que nos metemos aquí en Costa Rica a la hora de legislar y señalar competencias, don Mario Redondo, en el que siempre es igual. Entonces no es tan así, no es tan ARECEP, porque también está el CTP, que entonces va a decir que no es tan así, porque está la ARECEP, y entonces van a decir que todo, y a la final se van a quedar las cosas así, o va a seguir aumentando la tarifa de los buses en algunos lugares, y algunas tarifas que uno dice, ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo mientras en otros lugares no? ¿Cómo lo veo, Mario, desde la perspectiva práctica y real en que pasan las cosas en Costa Rica? Mire, efectivamente, doña Amelia, usted tiene toda la razón. Nosotros tenemos un entramado tan complicado en este tema, con un Consejo de Transporte Público en donde están representados en parte de los que son los beneficiarios, la parte, no los usuarios, donde están representados parte de los empresarios. Tenemos que modificar esa institucionalidad. Déjenme decirle que hace algunos meses venimos trabajando en un proyecto de reforma a la ARECEP y a los parámetros que se usan con esto, y iniciamos precisamente por una situación con los vecinos de Taras de Cartago, de la Lima de Cartago, luchamos en una audiencia de ARECEP contra el aumento de las tarifas de este sector. Presentamos una apelación que tenía que resolverse en 8 días, tenemos 4 meses de que no se nos ha resuelto, y nos encontramos además que el sistema es un sistema que no le permite al usuario personarse. Doña Amelia, mire, si a nosotros nos cuesta entender toda esta terminología, imagínese usted a muchas personas que usan el bus, ¿cómo van a ir a una audiencia de ARECEP si no tienen los insumos para poder hacer una defensa técnica, cuando los empresarios autobuseros llegan con un equipo de abogados y de técnicos? Tienen toda la razón, don Enrique Muñoz. Entonces, esas denuncias que hace don Mario Redondo, estos datos que para algunas personas no generan confianza, que usted dice que también CTP tiene que ver. O sea, todo eso no va a cambiar. ¿Hasta cuándo puede cambiar y de qué depende que cambie? Porque don Mario dice algo que es cierto, los autobuseros llegan con 20 abogados y expertos en el tema, los usuarios llegamos a levantar la mano y decir, es que a mí no me parece porque es muy caro y no veo que tengamos más buses, mejores horarios, etcétera, etcétera. Así en la práctica, ¿hasta cuándo vamos a cambiar esta historia que ustedes mismos reconocen que hay que cambiarla? ¿Y de qué depende? Si me hace el favor. Claro que sí, doña Amelia. Bueno, precisamente por eso estamos haciendo todas estas discusiones que son abiertas al público, transparentes. Ahí se han discutido absolutamente todos los problemas que hay en la metodología, las cosas que hay que cambiar. Son 8 discusiones, hemos tenido 5 de esas sesiones, faltan 3,
y a finales de marzo tendremos que entregarle a la Junta Directiva del ARECEP una propuesta de cambio a esta forma de cálculo de las tarifas para que después de eso inicie ya el proceso formal de audiencia pública para ver si es posible publicar una metodología. Imagínese, doña Amelia, que la forma en que se calculan hoy las tarifas nunca ha sido publicado en la Gaceta. No, claro que me imagino. Imagínese digamos... Es que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, ya las cosas no van a poder estar guardadas, ya se van a conocer, pero don Enrique, hay algo que es importante para mí conocer, para que la gente pueda ir entendiendo todo este entramado que decía don Mario. ¿Ustedes en algún momento se comunican con CTP o CTP por su lado, ARECEP por el otro, y después ARECEP dice que es CTP y CTP dice que es ARECEP? Sí, no, yo tengo que decirle, doña Amelia, que en los últimos tiempos hemos estado tratando de hacer coordinaciones con el CTP y tratando de cambiar un poco la historia, ¿verdad? Que no ha sido muy buena en cuanto a las relaciones entre las instituciones. Obvio, pero eso es una cosa que ahora estamos tratando de cambiar con don Sebastián y con las nuevas autoridades, viendo a ver si es posible corregir algunas de esas cosas. El señor viceministro ha participado incluso en todos estos foros y en estas discusiones que hemos tenido durante ya 5 semanas seguidas. Entonces, es importante buscar la oportunidad para cambiar este modelo tarifario en lo que haya que cambiar. Y coincidimos absolutamente con lo que dice el señor diputado. Aquí el usuario es el eje central del asunto. Este servicio lo pagan 100% los usuarios, no recibe ningún subsidio del Estado, lo pagan los usuarios con su tarifa. Entonces es muy importante que la gente entienda cuando paga su pasaje qué está reconociendo en ese costo, ¿verdad? Y cómo se calculan. Por eso también hay que usar datos oficiales, doña Amelia. Por ejemplo, el ARECEP el año pasado le está utilizando en el modelo tarifario valores del Ministerio de Hacienda sobre el valor de los buses. Esos son datos oficiales, transparentes. Usted puede poner el número de placa de un bus en internet, en el portal de Hacienda, y ahí le sale el valor de ese bus. Esos son los datos que ahora está usando la ARECEP. Hay otros datos que dependen de lo que diga el autobusero. ¿Ustedes le creen a lo que dice el autobusero? ¿Tienen la posibilidad y la potestad de ir a confirmar que lo que dice el autobusero es cierto? Bueno, imagínense que en el dato de la cantidad de pasajeros, que es fundamental, como le digo, porque eso refleja también los ingresos de la empresa, hoy en día los autobuseros declaran bajo juramento cuáles son esa cantidad de pasajeros. Sin embargo, el ARECEP ha ido un poco más allá. Contratamos a la Universidad de Costa Rica, al Programa de Desarrollo Urbano Sostenible, como lo mencionó ahora don Mario, fuimos a Tobosi, hicimos un estudio de cantidad de pasajeros, nos resultó que la cantidad de pasajeros que estimó la universidad es mayor que la que reportaba la empresa. Fuimos a una disminución de la tarifa de un 30%, doña Amelia, y el asunto, como usted comprenderá, terminó en los tribunales, ¿verdad? Entonces, ahí estamos demandados en los tribunales y se ha paralizado el proceso de la audiencia pública. Qué dicha que don Enrique llegó hasta ese punto. Yo iba a aportarlo de alguna manera, pero ese tema de que ARECEP dice que CTP dice que ARECEP, me encanta saber que se están dando pasos por parte de CTP, que ha sido complicadísima siempre, también lo digo, complicadísima siempre. CTP, eso si no se cambia, yo no sé qué va a pasar con eso, bueno, pero está trabajando con ARECEP, eso es bueno, pero para que a la final pase esto. Don Mario, puntualmente, vio que el tema no es tan fácil. Y no es como echarle las culpas a nadie, es que es un tema de cultura aquí en Costa Rica y de que estamos enfrentados a un gremio muy poderoso que son los autobuseros, don Mario Redondo. Sí, el convencimiento, doña Amelia, que aquí tenemos que hacer una gran transformación en la que estamos trabajando en la ley de ARECEP, en la ley que regula el Consejo de Transporte Público. Pero déjeme decir algo, hay errores que sí se han cometido. Yo los determiné cuando peleamos aquí por la situación de la ruta Taras. Imagínense usted, doña Amelia, que nosotros nos encontramos y le denunciamos a ARECEP que no le ha puesto atención, de que resulta que a la hora de calcular la tarifa los autobuseros ponen el valor de los buses al precio de mercado. Pero nosotros nos fuimos a ver el valor fiscal que estaba reportado y que habían declarado también para efectos fiscales, y ahí el valor de los buses estaba mucho más bajo
que el valor sobre la base del cual pedían que le calcularan la tarifa. Precisamente, don Mario, eso es lo que le pedía yo a don Enrique, que cómo tienen ellos, pero dice que lo que tienen es una declaración jurada, don Enrique, nada más, o sea, lo que diga el autobusero jura que lo diga, aunque pasen estas cosas como las que está señalando don Mario Redondo, y que creamos también que no tengamos la posibilidad de controlar esto. Eso no es así, doña Amelia. Digamos, en el caso del valor de los buses, es que hay que explicarle a la gente... No, la gente ya está aburrida con el tema. De una vez les cuento a los dos. Aquí me están diciendo, hey, están dando vuelta, parecen un revólver chocho. Y yo digo, es verdad. O sea, hay temas que arreglar, tienen que arreglarse, por supuesto. Tienen que ADECEP ¿cómo se llama? Y el Consejo de Transporte Público unirse en ver cómo resuelven los temas, tienen que unirse para estar fuertes también, claros y con herramientas suficientes para cuando los autobuseros vengan a defender sus intereses particulares, que son los intereses de los autobuseros, que son muy fuertes y poderosos. Entonces, cuando ellos vengan con eso, alguien pueda defender al usuario en que haya reglas claras, puedan ser rápidamente entendidas por los usuarios y repercuta en que haya mayor calidad, muchísima mejor calidad en el transporte público, y haya un usuario que esté recibiendo esa calidad y ese precio cada vez más justo. Me parece a mí, ese es el resumen que hago. Dígame, don Enrique. El valor que usa la ARECEP hoy en día en el cálculo de las tarifas es el valor fiscal del Ministerio de Hacienda para el valor de los buses. No estamos usando ningún otro valor que sea ni el que dice el empresario, ni una factura pro forma como fue en el pasado, nada de eso. Eso se ha corregido y lo que se utiliza es el valor fiscal que todos conocemos, que es con el que nos calculan el valor del marchamo, los seguros a todas las personas. Hacienda es el ente responsable de calcular esos valores, y esos son datos totalmente objetivos y transparentes que hoy la ARECEP usa en el cálculo de las tarifas. Eso me parece que le da muchísima transparencia a cuál es el dato que estamos usando. Excelente. Ya usted escuchó a Mario Redondo, ya usted escuchó a Enrique Muñoz. Como me dicen aquí dos personas, parece un revólver chocho eso, bueno, pero ya sabemos que es lo importante. Lo importante es cómo se fijan las tarifas. Lo importante es que haya unidad entre ARECEP y el Consejo de Transporte Público, que haya herramientas para comprobación si fuera necesario, más allá de una declaración jurada, y una herramienta, sin duda alguna, ya la está señalando don Enrique, para que, ¿qué? Señores, porque aquí todo el mundo gana, si no, yo siempre lo digo con todo respeto. Conozco familias de autobuseros, de gente muy honorable, o sea, no. Aquí el tema está en que el autobusero defiende lo que hace y que al usuario nadie lo defiende, porque esas benditas consultas públicas, eso tiene toda la razón don Mario Redondo, llega y nadie entiende nada, y además vota aquí, levanta allá, y además, ¿quién le va a decir al trabajo? No voy a ir a trabajar porque mañana es la consulta pública, la audiencia pública, y entonces yo necesito ir a opinar y reunir a los vecinos y que todos falten a trabajar ese día, esa hora, y que nos vayamos ahí a defender lo nuestro. Señores, tenemos que aterrizar y saber que esas cosas no son necesariamente así, o no son así, no necesariamente, no son así. Y a la final que haya calidad, eficiencia, que el usuario salga ganando. Aquí el tema es que el usuario salga ganando. Eso lo tiene que entender ARECEP, lo tiene que entender el CTP, porque nosotros concesionamos a los autobuseros por el que quiera darle servicio a los costarricenses de la mejor calidad. Y eso funciona así, para que vayamos entendiendo todas las ecuaciones y no nos metan cuentos, porque después nos meten cuentos, hay que no, que esto y que lo otro. No. Eso es. Y usted que me va escuchando en el bus, porque hay muchos que me van escuchando en el bus, o usted que llega a su trabajo y oye lo que dicen los del bus, o lo que me dicen mis compañeros aquí que usan el bus, señores, lo que está pasando en muchos buses, en muchos lugares, no tiene nombre. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Mariposa, diríamos, ¿verdad? Así que mejor no hablemos mucho, viendo al payaso suelto la risa, como digo yo siempre, hay que hacer cambios. ARECEP está en ese camino y dicen que en el camino se encontró con el Consejo de Transporte Público, don Sebastián Urbina, que quiere ayudar a que esto se resuelva, don Denis Meléndez y la Junta Directiva de ARECEP, que están empeñados, y don Mario, muy bien, en representación del usuario, estar viendo y puyando. Pero al final lo que sacamos en claro es lo que teníamos en claro antes de poder dedicar media hora a este tema. Lo que tenemos en claro es que las cosas como están funcionando no es correcto, y aún así el tema
de que ya se hagan audiencias públicas en las que pueden llegar los de los intereses más fuertes y el usuario no tiene representación para llegar ahí, no puede llegar ahí, eso también debería revisarse. Y yo aquí lo he dicho y se lo he dicho a Sebastián Urbina, aquí al aire. Señores, tiene que haber una forma en que el usuario, cuando se monta el bus, diga, este bus es bueno o es malo. Tiene que haber eso, tienen que desarrollar eso de alguna manera. Ahora hay tecnología, hasta una aplicación en el celular, que todo el mundo tiene celular, que califiquen a las empresas, también los usuarios, y que eso se tome en cuenta en una audiencia pública, porque si no, el usuario siempre sale por dentro. La verdad, con todo respeto.